Nos acompaña la maestra Norma Lorena Loesa Cortés. Ella es maestra en estudios latinoamericanos, es subdirectora de análisis y propuesta de la Coordinación de Políticas Públicas y Académicas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal. Ella es especialista en políticas públicas y presupuestos con enfoque de equidad y de género, así como de derechos humanos. El día de hoy nos va a presentar un poco de lo que ella ha estudiado en términos de los presupuestos y estas políticas públicas, y nos podremos problematizar con ella cuáles son los retos para la formulación de estos ejercicios que incluyan una perspectiva de derechos humanos de manera transversal. Yo le voy a pedir un aplauso para animar a esta Normita. Le agradezco también tener la oportunidad de compartir este espacio con ella, y bueno, los dejo sin más preámbulo. El tema de entrada, cuando uno dice presupuestos públicos y políticas públicas, lo primero que uno piensa es que el asunto es sumamente técnico y muy complicado. Yo quise hacer un ejercicio, y a ustedes después me dirán si salió o no, de hablarles de presupuestos públicos sin números, primero. Porque después en algún momento vamos a ver, hay que entrarle al asunto de los números. Pero creo que un buen acercamiento de lo que son los presupuestos públicos y el enfoque de derechos humanos es empezar a hablar de lo importante que es incorporarlos a las agendas de defensa de derechos humanos. Y también en este sentido, bueno, yo no solamente quiero compartir lo que hacemos en el COPRED, que es el análisis de políticas públicas y presupuesto con enfoque de igualdad, sino lo que hacía yo en la sociedad civil, y que era justamente la de generar discusiones alrededor de los presupuestos públicos. Y encontramos, yo trabajaba en una organización que se llama Fundar, encontramos en Fundar que la ciudadanía involucrada en los temas de presupuestos públicos puede lograr muchísimas cosas a favor de avanzar y garantizar los derechos de las personas, por una simple y fundamental razón, porque todo eso se hace con dinero público. Si la ciudadanía está involucrada en monitorear, seguir y evaluar la manera en que los gobiernos se gastan nuestro dinero, tenemos una arma muy poderosa como ciudadanos y podemos hacerla valer de muchas maneras. Siempre se piensa que esto es una discusión técnica que se reduce a un puñado de expertos, y que esos expertos, incluso dentro de los gobiernos, son una élite. En parte tienen razón, La gente que hace el presupuesto, en realidad especializada dentro de los gobiernos, el gobierno del Distrito Federal no es la excepción, es un equipo en realidad sumamente técnico. Pero lo que también encontramos desde la sociedad civil es que tampoco es un conocimiento que no puedan desarrollar los ciudadanos. En realidad es talacha, pero nada más, ¿no? Si uno se involucra y hace con relativa constancia el seguimiento de los presupuestos y los documentos que los generan, en realidad tiene un arma muy poderosa para la incidencia en políticas públicas, y en este caso con enfoque de equidad y de derechos humanos. Entonces, para poder explicar este punto, es que yo pensé que lo mejor era no usar números, ¿no? Entonces, este es el reto de esta tarde, y ya ustedes después me dirán si salió o no. Pero bueno, el tema entonces es presupuestos con enfoque de equidad y derechos humanos, y yo quiero tratar de convencerlos de por qué los ciudadanos tenemos la oportunidad de involucrarnos en estos temas, por qué son importantes para nosotros, para todos los que estamos interesados en promover una cultura de equidad, y por qué es un tema indispensable para avanzar agendas de derechos humanos, ¿no? También ya ustedes me dirán si lo logré o no. Si me pueden poner la primera, por favor. Vamos a empezar entonces a platicar qué son los ¿qué son los presupuestos públicos? Yo sé que todo el mundo tiene una idea más o menos buena de lo que son los presupuestos. Sí, tienen que ver con dinero, ¿no? Para empezar. Cuando estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de dinero. Y si estamos hablando de presupuestos públicos, pues estamos hablando de dinero público. Dinero que tienen los gobiernos y que recaudan vía los impuestos, ¿no?
que es una parte muy importante del presupuesto público, y esa parte tan importante es todavía, cobra una dimensión distinta si pensamos que es dinero nuestro, porque los que pagamos impuestos pues somos nosotros, ¿no? Entonces, una parte muy importante del presupuesto viene de la recaudación de impuestos. Otra parte muy importante tiene que ver con lo que los gobiernos producen, y eso en realidad es muy poco, pero sí producen, sí tienen ciertas industrias y otro tipo de actividades que generan ingresos y que también son dinero público. En el caso del gobierno federal, un buen ejemplo de eso es el petróleo, ¿no? La venta, extracción y comercialización del petróleo es una industria pública y por lo tanto lo que esa industria genera también es dinero público. Entonces es otra parte importante del presupuesto. Y a nivel local, en el caso del gobierno del Distrito Federal, casi la mitad del presupuesto que tiene viene de aportaciones federales. Es decir, en el Distrito Federal la mitad la aportamos nosotros, los contribuyentes, y la otra mitad proviene del famosísimo ramo 33, que es lo que el gobierno federal reparte a las entidades federativas. Nosotros no somos una entidad federativa, pero sí somos un gobierno autónomo. Entonces, en ese sentido, autónomo excepto en dos cosas, y una tiene que ver con el presupuesto. Seguimos dependiendo del gobierno federal y de que él nos fije el techo de deuda. ¿Qué es el techo de deuda? ¿Con cuánto nos podemos endeudar? Eso también lo fija el gobierno federal. Pues así funciona. Entonces es como cuando uno va a armar el presupuesto de una casa, ¿no? ¿De dónde salen mis ingresos? ¿Y por qué es importante saber de dónde salen los ingresos? Porque sabiendo cómo se mueven cada uno de estos tres sectores, podemos saber cuánto dinero tenemos, de cuánto dinero disponemos y en qué nos lo podemos gastar. Y esa parte de en qué nos la podemos gastar es el meollo de todo el asunto, ¿sí? ¿En qué se gastan los gobiernos el dinero? Pues mira, primero en mantenimiento y servicios, pues que haya luz, que haya pavimento, que haya policías, que haya escuelas, que haya centros de salud, ¿no? Son los servicios. Es como ustedes piensan en el presupuesto de su casa. Pues, tienen que pagar el agua, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el gas, tienen que pagar una serie de cosas. Esos son como los gastos fijos de los gobiernos, ¿no? ¿Y en qué más gasta un gobierno? En sus nóminas. Esa es una respuesta buenísima. Si revisamos los presupuestos de cualquier gobierno, el que me digan a nivel federal, local en este país, cerca del 30% del dinero está destinado a pagar la nómina. La burocracia en este país nos sale muy cara, ¿sí? Entonces, mantener la estructura gubernamental se lleva una buena parte de los ingresos, entre el 20 y 30%. En algunos estados de la República llegan 40%, ¿sí? Entonces, nosotros los contribuyentes no solamente pagamos los servicios a los que usamos y tenemos derecho, sino que también pagamos la estructura burocrática. Y eso, pues por así decirlo, cuesta caro, sale caro, ¿no? Pagarle a los burocratas. Y otra parte del presupuesto es la que tiene que ver con pagar deudas. Hay cosas que los gobiernos no pueden financiar con el presupuesto que tienen, entonces tienen que pedir prestado, así como en el Monopoly, ¿no? Tienes que pedir prestado. Lo malo de pedir prestado es que luego tienes que pagar. En el caso del Distrito Federal, el gobierno federal, es decir, el presidente de la República, la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo, le dice al gobierno del Distrito Federal hasta dónde se puede endeudar, ¿no? Dicho de otro modo, cuánto crédito tiene, ¿sí? O sea, tú ya pagaste lo que tienes que pagar, los servicios, ya le pagaste a la estructura burocrática, pero es que fíjense que quiero hacer la línea 12 del metro y pues no me alcanza. Bueno, mira, no te preocupes, tú te vas a poder endeudar. Ese año, el año en que se termina la línea 12, le aumentaron como nunca antes en la historia de esta ciudad el techo de endeudamiento al gobierno del DF para poder terminar la línea 12. Ese año hacen un cabildeo y una negociación bastante buena y entonces consiguen que les presten el dinero para terminar la línea, ¿no? Y ahí llegamos a otro punto sumamente importante. ¿Cómo consigue el gobierno del Distrito Federal que le permitan
tener más dinero. Pues porque eso ya no son números, esas son negociaciones políticas. Lo que es importante del presupuesto y lo que aprendimos desde la sociedad civil es que detrás del dinero, detrás de las cuentas, detrás de los pesos y los centavos, siempre hay decisiones políticas y voluntad de hacer las cosas o de no hacerlas, según se vea, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad civil puede hacer entonces? Tratar de influir en quien toma las decisiones de qué se gasta el dinero. Y en este caso en particular, a nosotros, y como yo sé que a ustedes también, nos interesan que estas decisiones de cómo gastar el dinero sean decisiones que favorezcan y garanticen la igualdad y los derechos humanos en una ciudad como la nuestra, ¿no? Entonces, toda esta historia es como para ubicar, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿No? Hay muchos ejemplos exitosos de cómo la sociedad civil ha podido involucrarse en el monitoreo de recursos públicos y ha logrado que se modifiquen políticas públicas y que se hagan las cosas con un enfoque de derechos humanos. El programa de derechos humanos del Distrito Federal es un buen ejemplo de eso y después me gustaría comentarlo de manera más amplia porque además de que es el único lugar en el país en el que algo así ha sucedido, entonces vale la pena cacarearlo en este. El presupuesto de un gobierno es el cálculo de sus ingresos y de sus gastos, que es lo que estábamos platicando ahorita. Tomando en cuenta los ingresos esperados, ahí entran el tipo de cambio, la cotización de las divisas, en lo que se calcula que va a entrar de ingresos y algo muy importante, calcular la inflación. Ese es un estándar que da la Secretaría de Hacienda y con base en eso se presupuesta cada año. Los compromisos de gasto o deuda, que es como el ejemplo que estábamos poniendo hace un rato, y el entorno macroeconómico. ¿Qué queremos decir con esto? Pues una proyección de cómo estará la economía en el mundo, porque finalmente también influye en las decisiones económicas que nosotros tomamos. Y aquí hemos dicho un chorro de cosas y no hemos, que conste que no hemos dado números, pero ese es el primer paso. A ver este presupuesto, por ejemplo, lo que estábamos platicando del presupuesto del gobierno del Distrito Federal, así se compone, así se construye. Y algo que es muy importante decir es que esta es una labor de cada año. Cada año hay que volver a plantearse a ver cuánto tengo, cuánto me voy a gastar, a cómo va a estar el dólar, a cómo va a estar el euro. Yo le debo a esos países, cuánto les debo y cuánto les voy a tener que pagar, porque si yo debo dinero en dólares, eso también tiene que ser considerado en mis montos de deuda. Y luego, ¿cómo le voy a pagar a los servidores públicos? Que ya vimos que son un chorro, ¿no? Y cobran y tienen prestaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo les voy a pagar a los servidores públicos? Y ya después veré, ¿no?, qué destino a otras cosas importantes. Todo el mundo interviene dentro del gobierno para generar el documento de presupuesto. Por eso es muy importante, porque finalmente eso refleja las necesidades de las dependencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el INDEPED iba a querer hacer una campaña a favor de las personas con discapacidad y está pidiendo tanto dinero, pero el INMujeres está pidiendo tanto dinero porque lo que urge atender es ahí, no sé, el apoyo a las madres solteras, entonces necesita dinero para eso. Eso se ve en el presupuesto. ¿Qué es lo que cada institución está priorizando? Queremos pensar en función a la identificación de las necesidades de la población que atiende. Y por eso también es muy ilustrador de lo que es prioridad para los gobiernos. Y aquí hay, no sé, aquí hay mucha gente joven que seguramente usa redes sociales, pero esto funciona más o menos como el chiste este que luego anda en Facebook, ¿no? Que si no te llama es porque no te quiere, si no te busca es que no le importas. Bueno, si no estás en el presupuesto, al gobierno no le importas. Funciona de la misma manera, ¿no? Si uno no está en el presupuesto, pues es que no es prioridad, punto, ¿no? Por mucho que se aventen discursos muy bonitos acerca de que ahora sí van a ver cómo vamos a apoyar a todo el mundo, si no tenemos un programa específico con una asignación presupuestaria orientada a lograr los objetivos, es tanto como echar un discurso en vacío, ¿no? Y eso es algo que también aprendimos desde la sociedad civil. Una cosa es lo que nos dicen, ¿no? Y otra cosa es comprobar que verdaderamente la están haciendo. Y ya después nos metemos en otras broncas, porque una cosa es que digan que la están haciendo, otra cosa es que en realidad la estén haciendo, y otra cosa es que la estén haciendo bien, ¿no? Son como tres cosas distintas. Entonces, involucrarse en el análisis de políticas públicas y presupuestos es muy interesante en ese sentido, porque uno aprende a diferenciar el discurso
de las acciones concretas. Y por lo menos a que le den un poquito menos de atole con el dedo. Nos siguen dando, ¿no? Pero hacemos como que nos dan menos. Comprender lo que los gobiernos hacen en la realidad muchas veces es contrario a lo que dicen, que quieren o esperan hacer. Y eso requiere un análisis y monitoreo del presupuesto desde la ciudadanía. Yo personalmente soy una convencida de eso. La ciudadanía informada, que hace análisis de presupuestos y que hace un seguimiento constante y lo incorpora a una agenda de derechos humanos, tiene muchísimas posibilidades de conseguir el éxito. De verdad, ¿no? Porque además eso te coloca en otro nivel de interlocución. Tienes otros argumentos que a lo mejor ellos no habían considerado que la ciudadanía podía tener. Y el temor siempre es el mismo, no, pues es que yo no sé de presupuestos, mire, yo soy socióloga, yo soy socióloga, a duras penas pasé estadística, ¿para qué les voy a echar mentiras, no? La verdad, ¿no? Y luego eso de los 9, pues no, yo por eso escogí área 4, y luego me quieren que me ponga ese análisis de presupuesto, pues no. Pero ¿saben qué? Que al final del día los números es lo menos importante. Lo más importante es lo que les comentaba yo hace un momento. El entender cuáles son las decisiones políticas que hay atrás de la asignación del dinero. Eso es lo verdaderamente interesante. Más que si sube, si baja, si la inflación, si la deflación, si el dólar subió, si el dólar bajó, el euro, no, bueno, una cosa horrible, ¿verdad? Más importante que eso es poder entender la ruta de la toma de decisiones que acaba por traducirse en dinero, ¿no? Y sobre todo si ese dinero está siendo gastado de acuerdo a las necesidades que como ciudadanos identificamos. Y ahí sí me van ustedes mucho a disculpar, pero los que tienen el mejor pulso de cuáles son las necesidades, que es prioritario entender, pues somos nosotros. Porque nosotros sí nos subimos al metro, porque nosotros sí vamos a los centros de salud a pedir un servicio, porque nosotros sí nos formamos horas y horas en las ventanillas para hacer trámites, para pedir cosas a las cuales tenemos derecho, porque nosotros sí sabemos lo que es batallar para conseguir un empleo, porque nosotros sí sabemos lo que es que el chico ya no encuentre inscripción en la escuela pública que está a la vuelta de mi casa. Eso lo que quienes mejor lo sabemos somos nosotros, no los expertos. Entonces, si a ustedes les preguntan, bueno, ¿cuánto costaría? Pues por supuesto que podemos tener una idea de, digo, aquí yo veo mucha gente como que tiene niños en edad escolar y todos podemos saber en un momento dado cuánto costaría que la escuela funcionara bien. A ver, los baños. Un presupuesto de cuánto costaría que los baños estuvieran funcionando en la escuela donde va mi hijo, pues por supuesto que lo tengo claro, y además es una necesidad no nada más de la escuela de mi hijo. Resulta que en todas las escuelas del Distrito Federal me voy a encontrar con la misma problemática. Entonces, ¿puedo o no puedo hacer una propuesta de presupuesto para que compongan los baños de las escuelas en el Distrito Federal? Yo como ciudadano, ¿necesito ser economista? No. ¿Necesito ser experto? No. Necesito ser madre de familia de un niño que va a una escuela que tiene ese problema junto con muchas otras madres de familia. Eso es empoderar a la ciudadanía para que empiece a discutir cómo se gasta el dinero y cómo podría gastarse mejor, ¿no? El dinero que se recauda, ya dijimos, proviene de contribuyentes fiscales y la manera en que lo gasta en educación, salud, seguridad pública, medios de transporte e infraestructura, entre otras prioridades, influye en la economía y el sistema social de muchas maneras. Yo sé que la batería de derechos que quisiéramos ver garantizados es mucho más amplia, pero en general el de la salud, la educación, el empleo, la infraestructura y como está tratando el transporte, se consideran derechos llave, porque eso es lo que te permite tener acceso a muchos otros derechos, ¿no? Hace rato poníamos el ejemplo de la escuela. Bueno, un mejor nivel educativo evidentemente te va a dar chance de tener un mejor trabajo y con ello un mejor salario, una mejor calidad de vida, a lo mejor de quien no la tiene. Si tú tienes acceso a los servicios de salud, va a dejar de ser, el que alguien se enferme en tu familia va a dejar de ser un gasto catastrófico, porque sabes que cuentas con la seguridad social para hacerle frente. Y entonces eso te va a permitir que tu ingreso no se vaya en resolver un problema que además es de vida o muerte, ¿no? Como es el de bienestar en salud para ti y para tu familia, ¿no?
Es por eso que estos derechos se considera que más que ningunos otros deben estar garantizados a plenitud, ¿no? El del transporte finalmente tiene que ver con la movilidad. La gente se mueve para ir a la escuela, para ir al centro de salud, se mueve para ir al trabajo, se tiene que mover. Es una discusión muy reciente, ¿no? Que si la movilidad tiene que ver con que las personas con alguna discapacidad o con una imposibilidad para moverse puedan hacerlo. En realidad todos deberíamos poder movernos para lo que necesitemos movernos. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues que la señora tiene que poder ir al mercado, que el señor tiene que poder ir el señor también que vaya al mercado ahora, y la señora que vaya al trabajo. El señor también, si quiere ir al mercado y si quiere ir a su trabajo, te tiene que poder mover. Los niños tienen que moverse para ir a la escuela, ¿no? Y todos tenemos que tener la misma posibilidad de acceso para hacer las cosas que tenemos que hacer, y eso debe estar plenamente garantizado. Y la infraestructura es el piso, finalmente, de todas las acciones de gobierno. ¿Qué necesitamos para que ya esté garantizado el derecho a la salud? Pues tener centros de salud, ¿no? ¿Qué necesitamos para garantizarles a los niños el poder ir a la escuela? Pues primero tener escuelas. Y que las escuelas estén equipadas y que las escuelas tengan maestros, sería muy bueno, y que tengan mobiliarios, ya hablamos de los baños, ¿no? La infraestructura es el piso. Lo que suceda dentro de eso, bueno, también depende de otros factores, y por eso los derechos, seguramente ya vinieron a platicarles de eso, y por eso los derechos no son excluyentes unos de otros y tienen como distintas fases de realización. Ejemplos como ese donde las comunidades dicen, bueno, es que tenemos muchos problemas, sobre todo en países, en estados como en Oaxaca, Chiapas, demás, las enfermedades gastrointestinales son causa de muerte para muchos niños. Hay muchos niños que todavía mueren en nuestro país por no tener acceso a servicios médicos para el tratamiento de estas enfermedades, que dicho sea de paso, son totalmente curables y en algunos casos prevenibles. Y es increíble, ¿verdad?, por no decir escandaloso, que los niños en las zonas rurales se sigan muriendo de este tipo de enfermedades. Entonces la comunidad se organiza, una comunidad en Guerrero, presionan al gobierno local, al municipal primero, después al gobierno estatal, y finalmente consiguen que les pongan un centro de salud, y un centro de salud que les quede cerca, porque esa es una condición para garantizar el derecho. Los derechos tienen que ser accesibles. Si la clínica más cercana está a 3 días de donde yo vivo, eso no es garantizar el derecho, y eso no me sirve absolutamente de nada, porque finalmente no puedo llegar con la oportunidad que lo requeriría en dado caso. Hacen su incidencia, logran que les pongan la clínica de salud, y entonces después, o desdicha, el centro de salud no tiene médico, el centro de salud no tiene medicamentos, el centro de salud abre lunes a viernes de 9 a 3 porque las enfermeras no van en la tarde, y entonces se dan cuenta que este centro de salud, muy nuevo, muy bonito, muy pintadito y demás, es el piso, pero si no hay dinero para todo lo demás, si no está construido todo lo demás, finalmente no es suficiente para por sí solo garantizar el derecho. Entonces, en este sentido, si lo trasladamos nuevamente a la discusión de presupuestos públicos, cada año, si ustedes ven los informes del presidente seguramente, yo sé que ya no es como antes, aquí hay mucha gente joven, pero antes déjenme contarles que si uno quería ver el informe se tenía que levantar a las 7 de la mañana para poder ver desde cómo el presidente saludaba a sus hijos, desayunaba, después ya se vestía, se iba al informe, se echaba 5 horas hablando, una cosa así, y ya después terminaba y después ya se iba a los pinos para que todo lo estaban a mano y no sé qué, cuando esto en realidad tendría que ser un ejercicio de rendición de cuentas, que me da mucha pena decir, en este país nunca lo ha sido. Pero si ustedes se revisan el informe de estos que ya no eran así como tan monstruosos, de los últimos años, bueno, el asunto de cuántas clínicas construidas, cuántos puentes, cuántas carreteras, es un asunto que sigue siendo central. Eso es infraestructura. ¿Por qué le dan tanta importancia? Porque la infraestructura se queda, ¿no? Algún día mis nietos dirán, este puente lo construyó el presidente Enrique Peña Nieto y yo lo vi con mis ojos cuando vino y lo inauguró,
y no sé qué. Entonces, los políticos gastan mucho en eso, porque consideran que la infraestructura y las obras de infraestructura, que son las más caras, pues se van a quedar para la posteridad, ¿no? Y van a ser un recuerdo de su paso por la administración pública. Y sí, ya estaría muy bien, ¿no? Siempre y cuando estuvieran acompañadas de una serie de medidas que se crean para efectivamente garantizar un derecho, ¿no? Como en el caso que estamos poniendo de la escuela y del centro SAR, ¿no? La falta de presupuesto o el mal uso del dinero, es decir, los gastos inútiles, los gastos derrochadores, los gastos poco eficientes y además opacos, transparentes o discrecionales, que también existe, ¿no? Afecta de manera particular a los grupos que están en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad está asociada a condiciones del entorno, pero también a condiciones materiales. Es decir, ¿cuáles son las condiciones materiales que no me permiten a mí como persona tener pleno acceso a los derechos, ¿no? A los que todo mundo tiene derecho, ¿no? Por eso son derechos humanos, porque son para todas las personas en cualquier situación y en cualquier lugar del mundo. Son universales, ¿no? Sin embargo, las malas decisiones presupuestarias, y lo hemos visto a lo largo de todos estos años, afectan de manera particular a estos grupos que ya están en una condición de vulnerabilidad. El Programa de Derechos Humanos tiene enunciados 9, aquí vamos a entrar seguramente en discusión de quiénes son más discriminados que otros, pero a la larga, al final del día lo que tenemos es que distintas personas, por distintas condiciones que en muchas ocasiones no pueden cambiar, están siendo vulneradas y además excluidas de la posibilidad de tener acceso a los derechos, a todos sus derechos o garantías, ¿no? Estos grupos, por ejemplo, las personas adultas mayores, las mujeres, las y los niños, las personas pobres, las personas con discapacidad, entre otros, son particularmente vulnerables a las decisiones que los gobiernos toman al recaudar y gastar dinero, ¿no? Es por eso que de todos los análisis de presupuestos públicos que podamos hacer, definitivamente el más importante es el que tiene que ver con el dinero que se gasta para atender las necesidades de los vulnerables. Es decir, lo que queremos es que los gobiernos hagan presupuestos con enfoque de derechos, que no sean otras cosas las prioritarias, que lo prioritario sea poner en el centro a las personas y específicamente a las personas que son vulnerables por alguna condición específica. Yo supongo que ya también alguien vino y les habló de estas cosas, pero fundamentalmente hay diferencias, brechas de desigualdad que es necesario atender. Hay brechas de desigualdad profundas entre los hombres y las mujeres, pleno siglo XXI, pero la verdad es que es cierto. Las mujeres no tienen acceso a las mismas posibilidades de educación y atención médica, de estudios, ¿no? Todos estos grupos que estamos mencionando, en el caso de considerarlos desde el enfoque de género, resulta que esas diferencias se hacen más evidentes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, las mujeres adultas mayores. Las mujeres adultas mayores al final de su vida, en realidad viven las consecuencias de haber sido excluidas de un chorro de cosas desde que son niñas. O sea, el no haber ido a la escuela, el haber privilegiado la educación de los varones, ya las puso en desventaja durante su vida joven y adulta, ¿no? Los embarazos sin atención médica adecuada finalmente van a generar condiciones de salud precarias en la vejez. Asimismo, la desnutrición y otros problemas derivados de la falta de acceso a los servicios médicos. La condición de ama de casa, ¿no? Al no haber tenido oportunidad de estudiar, hace que tú no tengas ni una pensión, ni un salario, ni un patrimonio propio cuando eres adulta mayor. Y eso también es una condición de desventaja, ¿no? Entonces, al final de tu vida dependes de las decisiones familiares, ¿no? Y no tienes medios como para poder encontrar un medio de subsistencia digno. Por lo tanto, es necesario crear políticas públicas con el suficiente dinero para poder desarrollar acciones afirmativas a favor de un grupo vulnerable como es este del que estamos hablando, ¿no? No es solamente porque sean mujeres, ni solamente porque sean adultas mayores, es también porque es una cadena de exclusión y de discriminación que
que al final de la vida se vuelve sumamente grave, ¿no? Es decir, siguen siendo personas bajo tutela, siguen dependiendo de las decisiones familiares, tienen problemas de salud y médicos, algunos de ellos que podrían haberse evitado, y no tienen la manera de tener un ingreso propio. Y podríamos decir el caso, lo mismo, podemos hablar del mismo caso, de la misma cadena de discriminación que sufren otro tipo de grupos. Entonces, la atención hacia ellos debería ser prioritaria. Hace rato decíamos, bueno, entonces el gobierno ya dijo cuánto tiene, cuánto se va a gastar, en qué se lo va a gastar, cuáles son sus prioridades. Bueno, el trabajo de la ciudadanía en este sentido es lograr que el gobierno ponga sus prioridades justamente en la atención a estos grupos, con un enfoque de derechos humanos que los garantice, que los proteja, ¿no? Y que además los promueva, es decir, que no se reproduzcan, que sí avancemos en lograr una cultura de mejor trato y de no exclusión, tanto a nivel de sociedad como a nivel de estructura política. En lo personal pensarán, bueno, pues a lo mejor eso del presupuesto es muy complicado, no tiene nada que ver. Bueno, yo no sé si ustedes salgan de su casa y ven un bache todos los días, yo sí, por cierto, ¿no? ¿No? Y no puedo circular por las banquetas. Nosotros, sí han ido al Cofred, ¿verdad? ¿Qué tal el pasillo gourmet que tenemos ahí enfrente? Una cosa muy bonita, muy fina, pero yo siempre me pregunto, ¿y qué pasaría si yo viniera en silla de ruedas? No, pues, a ver, ¿se aceptan sugerencias? O sea, yo quiero pensar que el microbusero puede ser sensible, se va a parar, me va a ayudar, no, nada. En el metro lo veo como, Bueno, sí te va a ayudar. Si te paras tú antes que yo y le hacemos la parada a las dos al mismo tiempo, se para y te deja subir en la banqueta y a mí me deja que yo tenga que correr. Exactamente, ese es mi punto. ¿Ya ven cómo ya vamos entendiendo lo de la prioridad? ¿No? O sea, finalmente así funcionan muchas de las cosas. ¿Qué tendría que pasar para que esto cambiara? Que primero las autoridades tengan autoridad moral, porque también con eso hacen lo que hacen los gobernantes, el pueblo sigue sucediendo. El punto es, eso es muy cierto, o sea, finalmente las estructuras políticas no salen de la nada, ¿no? No, pues ya sí, ya estaban y ya estaba echadito a perder cuando yo llegué y pues ya me quedo de otra, ¿no? Son reflejo de nosotros mismos. Hay seguramente ustedes han oído esa famosísima frase, yo la verdad no estoy muy de acuerdo, será porque no nos conviene, ¿verdad? Pero de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Y yo sin llegar a esos extremos, ¿verdad? Hay cosas que uno en la vida no merece, la verdad. La verdad, así como que la gaviota mantenida con nuestros impuestos, no. Me resisto. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que las estructuras políticas no vienen de la nada, sí son reflejo un poco de lo que somos todos. Y en parte estos abusos que estamos comentando y que seguramente todos aquí tenemos una historia similar, estos abusos, estas injusticias, esta forma de tratar diferencia a las personas, nos molesta cuando es contra nosotros, ¿no? Oiga, si no, a ver, espérese, ¿no? O sea, como que no se va a parar y como que no me va a atender. Nada más termino la idea, perdón. Y nos molesta cuando es contra nosotros, pero la verdad de las cosas es que sí somos una sociedad profundamente desigual en el trato a las personas. O sea, sí somos así. Entonces, el punto es, si nosotros podemos pensar de manera diferente y podemos empezar a cambiar cosas, pues a lo mejor también podemos empezar a modificar esas estructuras que hoy por hoy, más que ayudarnos, algunas veces parece que están en nuestra contra. O sea, no es un asunto de que yo respeto mucho todas estas, justamente por las personas de capital, no, las barreras están en nuestra mente. Es verdad desde un cierto punto de vista, pero también hay barreras físicas, ¿no? Como estas que estamos comentando. Tocó ver a un chavo que quería entrar en silla de ruedas al metro Pino Suárez y fue una cosa verdaderamente muy triste porque hasta que no vino alguien a ayudarle a cargarlo en la silla de ruedas y prácticamente, y bueno, ya lo bajó
a la parte del andén, lo dejaron pasar y luego entre 4 bajarlo hasta el andén y luego ya lo subieron y se fue. Y entonces yo me quedé pensando, ¿y qué va a hacer cuando llegue? Esperar a que haya otras 8 personas de buen corazón, ¿no? Que le ayuden a salir, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de 2 cosas. Primero, de la confianza en el buen corazón de la gente, que a eso hay que apostarle siempre, ¿no? Pero definitivamente sí sí tenemos un serio problema de accesibilidad en el transporte público. Y como eso podemos mencionar muchísimas otras cosas en que aquí se asume que todo el mundo ve, todo el mundo camina, todo el mundo alcanza el timbre de la puerta, todo el mundo está hecho como pensando en un solo tipo de persona, sin considerar que somos personas diferentes y diversas, ¿no? Y que esto además también es cambiante, ¿no? Las mismas personas podemos ser un día de un modo y al otro día de otro. Hay muchos factores que te pueden... Lo que decía acá el compañero es muy cierto. Yo no sé si mañana voy a poder caminar con los 2 pies, ¿no? Le damos un compañero, aquí nada más, porque vamos a darle descanso. Así ya de último, uno de los compañeros que trabaja temas de VIH, porque él padece VIH-Sida desde hace 18 años, y luego lo invitan a dar pláticas acerca de, pues, el rollo de vivir con la enfermedad. Ese es otro problema muy interesante, porque finalmente las políticas públicas y el presupuesto, pues no se gastaba en los medicamentos. Los medicamentos, seguramente ustedes lo saben, son sumamente caros. Entonces, o les daban, es un cóctel de medicamentos lo que tienen que tomar, entonces no se los daban completos, les daban un día unos sí, otros no, y demás. Entonces un día estaba justamente hablando de este asunto y dice, bueno, pues sí, yo tengo SIDA y yo sé que me voy a morir, ¿no? Pero pues les tengo noticias, ¿no? Nos vamos a morir todos. Y aquí nadie va a ser sano por siempre, ¿no? La cosa es que yo ya sé de qué. Yo ya sé de lo que me voy a morir, pero ustedes no. Y entonces en un momento dado ustedes no saben en qué momento de la vida pueden estar en el lugar en el que estoy yo pidiendo justamente que haya medicamentos y atención médica para todos, ¿no? Y que haya accesibilidad en el transporte, que haya una serie de cosas. Entonces, como no sabemos esas cosas, como no se pueden predecir, porque uno nace de una manera y a lo largo de su vida se puede convertir en una persona muy diferente, es por eso que es necesario pensar a la sociedad desde este punto de vista plural y diverso. Y en este sentido, las acciones y las políticas públicas también deberían considerar eso. Si yo quiero ayudar a los jóvenes, bueno, pues quiero ayudar a los jóvenes diversos. ¿Cuál es el problema del Distrito Federal en materia de atención a los jóvenes? Pues que lo que más dinero gasta es en dar becas para los de media superior, los que están en prepa. Según los estándares internacionales y según la ley, incluso local, de las y los jóvenes en el Distrito Federal, se es joven desde los 12 hasta los 29 años. Yo estoy atendiendo a los que van en prepa. ¿Cuántos años tiene uno cuando va en la prepa? A mí ya se me olvidó. Bueno, entonces eso nos deja que como a los 17, 18, y de los 18 a los 29, ¿qué? ¿No? O sea, les voy a dar becas a los chavos que estén inscritos en una prepa, cosa que me parece muy bien, para que no dejen los estudios, les voy a dar un apoyo económico. En eso se va casi todo el presupuesto destinado a jóvenes en el gobierno del Distrito Federal. Por eso les digo que meterse a ver esos documentos es bien interesante. Es el programa estrella del gobierno del Distrito Federal de atención a la juventud. Solo da becas. Y solamente a los que están en prepa. Y bueno, y los de 23, y los de 24, y los que ya tienen hijos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué tipo de apoyo y qué tipo de programas y cuánto presupuesto requiere? Las decisiones que se toman alrededor de los programas orientados a atenderlos y a lograr su efectivo desarrollo son cruciales, ¿no? Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El no tener condiciones de trabajo, de vivienda, de salud, de educación, el estar excluido de todas las opciones de desarrollo. Bueno, eso fundamentalmente es una condición vulnerable, pero además de eso es
una vida sin dignidad, ¿no? Quizá lo más lamentable de todas las decisiones que toman los gobiernos acerca del combate a la pobreza es que no ponen a las personas en el centro y no consideran que la desigualdad económica en este caso es fuente de una vida que no es digna, ¿no? No es vivir a plenitud lo que una vida plena, ¿no? Pues sí. Es una falta de una vida con dignidad, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues los gobiernos sí tienen responsabilidades, es decir, la pobreza hace muchísimo tiempo que dejó de ser considerada como una cuestión del destino, ¿no? Sí hay opciones que los gobiernos pueden desarrollar para sacar a las personas de esta condición y hay dinero público que se puede invertir para combatir directamente la pobreza y sus efectos más graves, como son la hambruna y las enfermedades, ¿no? Muchas de ellas llamadas enfermedades de la pobreza. ¿Por qué? Porque finalmente se reproducen en condiciones debidas a que no se tiene acceso a servicios médicos o a medicamentos o condiciones preventivas, o se vive en un medio ambiente insalubre, ¿no? Y todo eso finalmente se podría mejorar con una acción efectiva del gobierno, ¿no?